Pues, ¿qué le ordenó Dios a Moisés? Leamos Irma, números 1, del 1 al 3. Del 1 al 3. Censo de Israel en Sinaí. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres todos los varones por sus cabezas. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la puerta en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y esa que me dio, Ahí está. solo hasta el 3, donde dice de 20 años arriba, todos los que puedan, ¿cómo dice su Biblia? De 20 años, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. A la guerra. Muy bien. Entonces, las instrucciones para Levítico fueron dadas y un mes después que le ordenó Dios a Moisés, según lo que acaba de leer. Que tomara el censo. Muy bien. O sea, que censara al pueblo. Muy bien. ¿Qué día, mes y año? El día primero del mes segundo, en el año segundo. Ok. Entonces los israelitas habían acampado en el Sinaí casi 11 meses. Dentro de algunas semanas dejarían Sinaí y marcharían hacia la tierra prometida. Sí vieron entonces aquí, porque estamos hablando que casi 11 meses. Sí, el mes, casi los 11 meses, porque dice que en el día primero del mes segundo, en el segundo año. Por eso, pero en esto cuando estamos hablando, esa fecha que ustedes vimos del Éxodo 40:17, ¿qué es la fecha? ¿La fecha en relación a qué? Eso, yo medio oí que cuando leyeron el anterior, ese, no sé por qué, pero lo quiero buscar. En Éxodo. En Éxodo mencionaron, pero estaba buscando el número, no le puse mucho. ¿Que fue erigido el tabernáculo? No, por eso. El tabernáculo, ¿cuándo fue? O sea, cuando fue levantado, ¿qué entienden entonces ustedes esto del versículo de Éxodo 40:17? El día primero del primer mes en el segundo año. Las mismas fechas, solo de que diferente año. O sea, cuando ustedes están viendo aquí la lección, en la lección se les está colocando, dicen ahí, los israelitas habían acampado en el Sinaí casi 11 meses. ¿Por qué casi 11 meses? Porque en el primer mes fueron censados. No, pero ¿cuándo fueron censados? Fueron censados en el segundo, en el día primero del primer mes. El censado no fue ese día. El día primero del mes segundo del segundo año. Ajá. Entonces ya tenían un mes, entonces, bueno, no sé. Vamos a ver. Espérate, déjanos pensar. Te dejo pensar. Pensar y buscar. 40, Ajá. 17. ¿Dónde estamos?
No, porque en el 17 dice así en el día primero del primer mes. Entonces ya habían hecho un mes ellos ahí, entonces salieron al final del año, ¿no? No, es así. Dice en ¿Cómo el así? segundo año, el tabernáculo fue erigido. ¿Qué es erigido? Bueno, primero. Ajá, bueno, pensemos por eso, ¿qué es erigido? Ajá, no sé qué es erigido. Construido. Ajá, o sea, levantado. Ujú. Vaya. Entonces, ellos estuvieron solo un mes ahí, donde estaban en Éxodo, ¿no? No, no sé si, es que yo hallo que en el 17 tiene que estar la clave, ¿no? El día primero del primer mes. Ujú. Buenas tardes. Erigido. Ujú. Buenas tardes. No es primer mes del año segundo. Miren pues, o sea, lo que pasa, esto es, porque estoy haciendo ejercicio con ustedes aquí en esto y es lo mismo que pasamos. Aquí, o sea, se les colocó cuánto tiempo llevaban. La pregunta que les estoy haciendo es, lo que aquí yo les coloqué, ¿es cierto o no es cierto? Los israelitas habían acampado en el Sinaí casi 11 meses. ¿De dónde se salió esos 11 meses? Solo estoy practicando un ejercicio con ustedes porque así a veces leemos, posiblemente, yo no sé si a veces comentarios dentro de las Biblias, que ustedes si ven, váyanse ahora, les voy a decir qué, pero este es el punto. Aquí estamos hablando, cuando ya llenaron ustedes con las citas directas, que se les preguntan, si se les preguntan la cita directa, como técnica de observación, no hay problema, pero la cosa es para interpretarlas, ¿qué significa? Al final del Éxodo, dice, el tabernáculo había sido levantado, o sea, erigido. En Éxodo 40:17 encontramos que cuando fue que se terminó de la construcción del tabernáculo, el primero del primer mes del segundo año. O sea, era lo que estábamos diciendo. Ellos ya habían salido más de un año de que salieron de Egipto. ¿Ya? Porque cuando salen de Egipto, pregunto, ¿ellos directamente llegan al Sinaí? Y la respuesta es no. Pero no espero, como saben ustedes que no. Aquí ya vamos por el libro de Números. Vuelvan a regresar, por favor, a Éxodo 19. Léelo, mami, el versículo 1. Dice Israel en el Sinaí, en el, así, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ahí está. ¿Cuándo ellos salieron? O sea, ¿cuándo llegaron al Sinaí? No, ahí se los está diciendo. ¿Cuándo llegaron? En el mes tercero. Ah, ok. 3 meses después de haber salido de Egipto. ¿Ya? Llegaron allá al Sinaí. Ahora vemos nosotros, ¿ya? En dónde se encuentran cuando en números 1, del 1 al 3, en dónde se encuentran en ese momento. Ustedes tienen el título ahí en el números. En el desierto de Sinaí. Ok, o sea, siguen en el Sinaí. Por eso es de que aquí cuando vimos, ordenó Dios de que censaran al pueblo. ¿Cuándo censaron al pueblo? En el primer día del segundo mes del segundo año. O sea que, ¿por qué son 11 meses? Ellos llegaron al tercer mes. Si hubieran cumplido el año completo, ¿qué día hubiera sido el censo? En el tercer mes del segundo año. Pero no fue en el tercer mes del segundo año, sino
Lo acaban En de el decir, no segundo tienen- mes. Exactamente. Entonces se dan cuenta, ahí tienen los 11 meses que habían estado ellos en el Sinaí. 11 meses. O sea, les estoy dando dónde están las citas para que ustedes miren por qué es que sabemos que fueron 11 meses. No den todo por asentado, sino sepan cómo, porque este es el punto de que cuando nosotros buscamos esa interpretación para ubicarnos en tiempo, lugar, y comprender entonces en la vida de Israel cómo ocurrió, porque por algo en la palabra se nos deja a veces datos específicos, con mes, con año. Entonces los israelitas habían acampado en el Sinaí casi 11 meses. Dentro de algunas semanas dejarían Sinaí y marcharían hacia la tierra prometida. Entonces se dan cuenta que el censo se ocurrió, casi ya habían salido más de un año, eso sí, pero llegaron al tercer mes al Sinaí. El título del libro de Números es tomado de numerar, o sea, censar al pueblo, y hay dos censos. Escriba la cantidad. Cuando salieron, miremos Números 1:46 ahí. En 1:46 dicen, fueron todos los contados 603.550. Ok, entonces ustedes colocaron ahí 603,000. 603.550 cuando salieron de Egipto. Exacto. ¿Por qué sabemos aquí? Porque este dato del versículo 46 viene de haber leído desde un inicio del capítulo 1, en donde ellos habían salido y estaban en el monte, estaban en el Sinaí, ya habían pasado más de un año y hasta en ese momento Dios les dice que los cense, le dice a Moisés, y encontramos que la cantidad es 603,550. Ok. Rosario, leamos Números 26:51. 26:51. Con mucho gusto, buenas tardes. Gracias. Es 25, ¿no? Fíjense que no sé si encontraron la cantidad ahí. Sí. Yo lo encontré en el 26:51. 26:51. Exactamente. Si no, no hubieran podido decir. Bueno, No existe, 25:51 no hay. 26:51 dice, estos son los registrados de los hijos de Israel. 601,730. 601,730. Esto fue después de 40 años, ¿en dónde? Solo con decirte que fue después de 40 años. ¿Qué estuvieron haciendo ellos? ¿Dónde anduvieron esos 40 años? En el Sinaí estaban, ¿no? No, desierto. En el desierto. exactamente, en el desierto. Así pues, en el desierto, ahí está. Entonces es para que miremos, o sea, tuvieron esos dos censos cuando ya salieron de Egipto, y si ustedes miran, la misma palabra también nos enseña en Éxodo que cuando ellos salieron fueron más de 600,000, pero vemos nosotros que en números tenemos la cantidad exacta porque hicieron el censo. Y 40 años que anduvieron ellos después vuelven a hacer el censo y miramos que la cantidad casi se mantuvo. ¿Sí? Entonces, pregunta 2. Las mujeres, los niños y los levitas no fueron censados. ¿De qué edad tenían que ser censados? De 20 años. Exacto.
mayor de 20 años. ¿A quiénes incluyó el censo? Leamos el cita números 1, 3. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Muy bien. Entonces, ¿a quiénes incluyó el censo? De 20 años arriba. Ok. Y si se dan cuenta, ¿por qué estamos hablando? Que tenían que ser hombres. ¿Por qué? A todos los que podían, el cita. Salir a la guerra. Exactamente. Salir a la guerra, ¿quiénes eran? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Exacto. Entonces vemos nosotros que ese censo incluyó hombres que podían ser de la guerra mayores de 20 años, entonces no estaban incluidas mujeres, niños, ni los levitas. Los levitas o ministros no eran censados con los militares, mostrando que la batalla no era contra carne y sangre. De una manera que uno puede ver porque ellos eran los sacerdotes. Es una parte que uno podría hablar en el sentido ahora espiritual, ¿ya? Bosquejo de números. La forma en que se puede estudiar números en esta parte aquí se les marca en 3 grupos. El primero, estando del monte Sinaí, cuando ellos salen de este monte a Cades Barnea, la vieja generación, que la encontramos de los capítulos 1 al 14. Esto fue durante 9 meses. O sea, ustedes están recibiendo en este libro y por eso, ahí sí que después, por favor, guárdenlo. ¿Cómo se les dice? ¿Qué es lo que se manda uno? Empastarlo. Empastarlo, sí, en esto, porque son datos que a ustedes les van a servir para poder después uno tener una comprensión, porque aquí ya les estamos dando los datos que para uno ubicarse en tiempo. 2, el caminar por el desierto, la era de transición, que lo leemos de los capítulos 15 al 20, 38 años. Y la tercera parte de Cades Barnea a la planicie de Moab, la nueva generación, del 21 al 36, el año 40. Es lo que leímos el censo que leyó la cita Rosario en números. Que vemos nosotros de que entonces esto de Cades Barnea es lo que ustedes deben de recordar, que fue cuando enviaron los espías y se rebelaron, ¿sí?, contra lo que Dios había dado, que ellos tenían que entrar a la tierra, pero vieron a los gigantes y temieron. Desde números 1:1 hasta números 10:10, Israel está siendo preparada, Yuri, ¿en dónde? Está siendo preparada en el Sinaí. Para marchar a Cades Barnea. No sería Cades Barnea, o sea, ellos van a salir, pero ¿a dónde tenían que entrar? Ellos tenían que entrar a la tierra prometida, a Canaán. Exactamente. Ay, sí. A Canaán. A Canaán. En los capítulos 1 y 2, Aida, el pueblo fue El pueblo fue censado. muy bien. Y es dada la disposición de las 12 tribus. Muy bien. Alrededor del tabernáculo. Si ustedes ven aquí, en el capítulo 2, vemos nosotros el título Campamentos y Jefes de las Tribus. A una manera, por favor, subrayen
si gustan con rojo o con naranja, los versículos específicos que les van a ayudar para poder tener bien delimitado cómo se colocaron. El versículo 3 dice, acamparon al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá. Subrayen esas dos líneas. Luego vayan al versículo 10. La bandera del campamento de Rubén estará al sur. O sea, subrayen el versículo 3. Lo que pasa es lo que estamos viendo es que Dios determinó cómo las tribus tenían que colocarse alrededor del tabernáculo. Es lo que ustedes miran aquí atrás, a mi espalda. Esta imagen que yo tengo aquí atrás, esto es el tabernáculo de Moisés y aquí tenemos cómo estaban las tribus distribuidas. Dios determinó, especificó qué tribu tenía que llevar la bandera. Fíjense pues, solo para que ustedes miren en esto. Si estamos hablando de 4 lados, ¿sí existe? ¿Qué capítulo, perdón, doctora? Entonces, Eso te iba a preguntar yo, porque no. Gracias. el capítulo 2. Donde dice tomar el censo, ¿estás hablando? No. Capítulo 2 dice campamentos y jefes de tribu. de tribus. Por eso es de que aquí, en la pregunta 3, hablábamos que, y dice, en los capítulos 1 y 2, el pueblo fue censado y es dada la disposición de las 12 tribus alrededor del tabernáculo. Solo eso les colocamos ahí. Entonces ahora les estoy dando la explicación cómo es en eso, porque ¿qué era lo que nos estamos diciendo? Estamos tratando de estudiar en los libros de una manera bien sintetizada, pero que lo comprendamos. Entonces, el capítulo 2, Dios le determina, como les digo, recuérdense que son 12 tribus, pero recuérdense que la tribu de Leví, que cuando iban a tomar tierra, ellos no iban a hacer repartida la tierra, porque su herencia era Dios mismo. Pero entonces, ¿por qué salieron 12 tribus y no se cuenta la de Leví? Porque José fue tomada con 2 tribus. Hijos de José. Entonces volvemos a tener 12 tribus. ¿Sí? Ustedes no van a encontrar. No he entendido, no he entendido qué es lo que tenemos que subrayar en la Biblia o aquí en la Biblia, por eso les estoy diciendo el versículo, para que ustedes tengan así de una manera más fácil cuando busquen qué es lo que está significando, cómo fue distribuida esas tribus. Entonces, ¿qué era la forma en que iban a hacer? Como el tabernáculo tenía 4 lados, eran 12 tribus, eran 3 tribus de cada lado. 3 por 4, 12 tribus, ¿ya? Pero de esas 3 tribus, una tribu iba a llevar la bandera. Entonces yo les estoy diciendo que subrayen esos versículos en donde quién era la tribu de cada bandera. En el versículo 3 dice, acamparán al oriente y al este la bandera del campamento de Judá. O sea, la tribu de Judá tendrá la bandera y estará al este. Versículo 3, capítulo 2. Luego van y subrayan en el versículo 10. La bandera del campamento de Rubén estará al sur. Ahí subrayen eso. Versículo 10, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10, de Números. Ahí en su Biblia. Luego, versículo 18. La bandera del campamento de Efraín. ¿Quién es Efraín? La tribu de Efraín, ¿de dónde surge? De uno de los hijos de José. Por eso les digo que José como tribu, como tal, está repartida en sus 2 hijos. Por eso es que tenemos nuevamente las 12 tribus, al no contar la de Leví.
Entonces 18 tenemos la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente. ¿Sí, Rosario, no tu micrófono? Es del capítulo 2, el versículo 18. Exacto. Ahorita estamos solo en el capítulo 2. Ay, 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 pues está ya. Y la última sería el versículo 25. La bandera del campamento de Dan estará al norte. 25. Exacto. 18. Entonces serían los versículos 3, 10, 18 y 25. Ahí estamos las 4 banderas que iban a ser colocadas alrededor cuando, por eso era la forma en que se colocaban cuando armaban el tabernáculo. Así era la disposición que Dios determinó con el pueblo, que se colocaran alrededor del tabernáculo. ¿Sí? ¿Tiene duda ahí? ¿Mande? Benito, tengo una duda. ¿Ah? Usted, tú estás diciendo que de Efraín salieron 2 No, de Efraín no, de José. de Miren, pues, José. son 12 tribus. Ok. Pero la tribu de Leví no iba a llevar bandera, porque de ella vienen los sacerdotes. Entonces quedan 11 tribus. Pero no van a encontrar ustedes la tribu de José como tal, sino que en la tribu de José, quienes heredaron fueron sus 2 hijos, Efraín y Manasés. Entonces volvemos a tener el número 12. ¿Sí? Pero Manasés era solo media tribu, ¿no? Ah, no, ahorita no mezclen cuando se dividen. Ah, bueno. Es que aquí estamos con todo Israel, las 12 tribus. Por eso hay que ubicarnos en la historia, en el tiempo. Ahorita en este momento están ahí. Las 12 tribus. ¿Ok? Ujú, perfecto. ¿Y Ya tú? me acabo de pegar. Brenda, mi Biblia tiene la división que usted está diciendo, la tiene dibujada en una parte de abajo, así. Ok. Ya tiene el norte, el oeste, el este y el sur. Y tiene los nombres de cada una de las tribus. Eso, si tienen alguna de estudio, las podrán tener. La situación es de que las tienen, entonces digamos hasta en su vida, yo por eso las que no tienen en ese dibujo, que lo coloquen, porque es una manera de que cuando ustedes lo miran, claro, después ahí, si ustedes leen, como les digo, estas tribus que marcamos tenían la bandera, pero no eran las únicas que estaban ahí, sino que eran 3 tribus en cada lado, pero una era la que tenía la bandera. Por eso marcamos aquí las 4 banderas. Y que cuando van a ir viendo ustedes, es que hasta en eso, cuando uno mira, Dios les determinó cómo tenían que colocar el tabernáculo. Aquí no era como cuando uno va a acampar y a mí que no me dé el sol y que me dé la sombra, entonces no, sino que colocaban que la puerta, el atrio, tenía que ver no al norte, sino tenía que ver al este. Entonces, solo ya colocar así, o sea, ¿de qué lado quedaría el lugar santísimo? Del lado oeste. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver entonces hasta cómo les determina Dios la bandera al norte, al sur, al este y al oeste. ¿Quién era la tribu que llevaba la bandera del este? ¿Viendo ya lo que marcaron? Judá. Exacto. Al oeste. Al oeste, Rubén. Efraín, lo que marca en el versículo 18. Cuando en occidente es al oeste. Occidente es Efraín. Al occidente, ajá, que es Pues el Efraín. occidente y el oeste, Efraín. Al norte, Dan, Dan. Dan. y al sur, Rubén. ¿Qué número Ok. es? el 10. Rubén. Exactamente. Ya.
los números porque yo 3 me he marcado. Porque es en el versículo 3, versículo 10, 18 y 25. Me faltaba el 3. Ok. También está en el capítulo 10 se repite lo mismo, ¿verdad? El capítulo 10, le diré. Sí, porque dice, los israelitas salen de Sinaí. Las trompetas de plata, dice, el capítulo 10 dice las trompetas de plata, Exactamente. pero ahí está otra vez lo mismo. Ahí en el capítulo 10, hermoso, ellos van a salir. Entonces, al salir, se iban a colocar y vuelven a tener ahí las banderas. ¿Sí? ¿Quieren subrayar? Va, entonces en el 10 subrayen el versículo 14. Yo la forma como subrayé fue solo bandera y Judá. O sea, Capítulo 10. Ajá, que se vuelve a repetir. Vayan al 10. En el versículo 14 solo subrayen la palabra bandera y la tribu, Judá. Bandera del campamento, bandera y Judá. En el versículo 18, ¿la bandera de quién es? De Rubén. De Rubén. Exacto. Entonces solo subrayen bandera y Rubén. En el 22, De Efraín. Efraín. exacto, muy bien. Bandera y Efraín. De 25, bandera y la Exacto. Y 25, La bandera, ¿verdad? ok. Entonces se dan cuenta que lo que decía Irma, lo que aquí tenemos en el 10 ya cuando se levanta y cómo se van a colocar las banderas. Entonces vemos que se repite de la misma posición que Dios les había determinado. Dios les determinó cómo tenían que hacer las cosas, o sea, como se dan cuenta, es un Dios así como hablamos, Él es un Dios de orden y ha determinado. En este caso nosotros aprendemos cómo Dios les determinó en ese orden a Israel. No era la forma como Él quisiera, Él determinó cómo tenían que levantar el tabernáculo, las medidas que tenían que ser, cómo tenían que ser los elementos que utilizarían, o sea, todo fue detallado por Dios. No fue a criterio humano, sino determinado por Dios. Muy bien. Entonces, en estos capítulos 1 y 2 vemos el censo y la disposición de las tribus. En los capítulos 3 y 4, si ustedes ven ahí, a los levitas, ¿qué es lo que se les asigna? Rosario. Ya. Deberes de los levitas. Ok. Censo. No. Si siguen la hoja, miren ahí, los 3 y 4, dice, a los levitas se les asigna. No les puse la letra D, deberes, sino la letra T. ¿Qué otra palabra sería en vez de deberes con una T? ¿Qué pregunta es? Tareas. Exactamente, pregunta 3, seguimos ahí. En el capítulo entonces 3 y 4 tenemos las tareas de los levitas. Si ustedes miran, leamos, Rosario, el versículo 12 del capítulo 3. Versículo 12 del capítulo 3. Muy bien, fíjate lo leo. Dice Misael, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos. ¿Solo ahí? No, pero no te faltó, serán pues míos los Levitas. Serán pues míos los levitas. Exactamente. Entonces vemos aquí, en este capítulo, si uno lee, tenemos los deberes que se les determinó a los levitas, que fueron más específicos, ¿ya?
Luego en el capítulo 5 y 6, y miren el capítulo 4 les dice, no sé si está en su Biblia, dice tarea de los levitas. ¿Sí? Recuérdense, cuando habla de levitas está hablando de toda la tribu. Cuando uno lee ahí habla en relación, una cosa es las tareas de los levitas y otra de los sacerdotes. ¿Ya? En los capítulos 5 y 6, miren ese capítulo 5 y 6. Expulsión de los impuros. En el 5 tienen ustedes, primer título, no sé si lo tienen, todo inmundo es echado fuera del campamento, la ley sobre la restitución y el voto de los nazareos. Entonces, en estos capítulos son establecidas, el cita que colocaste tú. ¿Qué pregunta? Seguimos todavía en la pregunta 3 que vamos llenando. Después de tareas. Ajá. 5 y 6 son establecidas las leyes. No. Exacto, sí. Son establecidas leyes de santidad de acuerdo al orden espiritual. Es más que todo solo para que se tomen ustedes una idea. Lo que estamos haciendo aquí es un bosquejo un poco para que comprendan qué es lo que están diciendo los capítulos. Ya no es que se están aprendiendo ahorita ustedes qué es en cada uno de ellos, pero con el título o si leyeron alguno que otro dentro del versículo se van a dar cuenta en esto. Luego, el capítulo 7. Aída. En el capítulo 7 dice un patriarca de cada tribu. Ahora, ¿será un patriarca? Pues dice, no era, es que no, en el 7, versículo ¿qué? Por eso no se les colocó versículo, sino todo el capítulo. O sea, todo el capítulo 7. No, pero no era tanto, solo que hubiera un príncipe de cada tribu. Exacto. Un príncipe de cada tribu trajo una ofrenda. ¿Sí? Ustedes lo ven que ya habla en el versículo 2. Entonces, un príncipe de cada tribu trajo una ofrenda para la dedicación del altar. Eso es lo que dice el título, no sé si en ustedes tienen otro, pero en esta dice en el capítulo 7, ofrendas para la dedicación del altar. Vámonos al 8 y 9. 8 tenemos los títulos. Aarón enciende las lámparas, consagración de los levitas y celebración de la Pascua y la nube sobre el tabernáculo. Esos son los títulos que tenemos en los capítulos 8 y 9. ¿Sí van conmigo? Oh, muy rápido. Muy rápido. No, por eso es lo que quiero, es que por eso les dije, tengan en su Biblia abierta y vamos viéndolas. O sea, esos no son datos que ustedes están colocando, sino les estoy indicando para que vayan viendo lo que estamos viendo de cada capítulo para encontrar de qué se trata. Entonces, en estos capítulos 8 y 9 fueron dadas las instrucciones específicas acerca de la nube que los guiaba. Aquí sí tenemos. Ahí no entran las trompetas de plátano. En el 9. No, esto es ya el 10, perdón. Ya pusiste, estamos éramos 9 al 23. No, ahorita lo vamos a leer. No, por eso te digo, ese es el que... Entonces viene, en el 8 y 9 fueron dadas las instrucciones específicas acerca de la nube que los guiaba y cuando se movían, leámoslo por favor, Judy, va a leer del 15 al 19 y Mami del 20 al 23. Muy bien, 15 al 19. Muy bien. Mi Biblia tiene la nube y el fuego.
El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y en la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la aparecía de fuego. Aparecía de fuego. Cuando se Apariencia. ¿Perdón? ¿Aparecía o apariencia? No, perdón, si es apariencia. Apariencia, por eso no me sonaba porque no leí bien, perdón. Apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Ahora bien, y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día y en la noche la nube se levantaba, entonces partían. La pregunta. ¿El 23? Hasta el 23, hay 20. O si 2 días o un mes o un año mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre los hijos de Israel, seguían acampando y no se movían más. Cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, cuando guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces la pregunta aquí con lo que leyeron fue, ¿cuándo se movían ellos? Cuando se alzaba la nube. Ok, y cuando la nube se alzaba o cuando las nubes se movían. O sea, si se dan cuenta en esto, por eso solo desen cuenta, no es solo leerlos a decir, sino tener nosotros esa comprensión. ¿Quién ha visto hoy caminar de esa manera? Pero recuérdense que esa misma nube era la evidencia de la presencia de Dios que iba con ellos, la gloria de Shekinah, la que hemos hablado. Pero se dan cuenta que cuando él se detenía y pasaban más tiempo, ¿qué es lo que dice que ellos guardaban? Las ordenanzas. ¿Y esas ordenanzas dónde las leímos? En Los estatutos y las ordenanzas, ¿dónde lo leímos? la ley de Moisés. Por eso, pero ¿en qué libro? ¿Lo acabamos de leer? No es el Deuteronomio, ¿no? No. No hemos ni empezado Deuteronomio. Éxodo 20. Hola, buenas tardes. No, porque el Éxodo 20 En el capítulo 3, lo que fueron los mandamientos. en el capítulo 3, ¿De? en el, a ver, desde el 9 para, no, del 6. ¿De qué libro me estás hablando? De números 3. No. Por No. eso era lo que les decía. Cuando esto es importante que nosotros sepamos, cuando hablamos de estatutos y ordenanzas, eso los encontramos en Levítico. ¿Ya? Es lo que acabamos de estudiar. Por eso es que cuando dice, la nube se paraba y ellos detenían, por eso es que acaban de ver ustedes en el versículo 22, que podían estar días, meses. Y si ahí Dios había establecido que estuvieran, por eso les digo, ¿cuánto estuvieron ellos en el Sinaí? Casi un año, 11 meses, si lo queremos ver ahí entonces, ya lo habíamos platicado. Entonces, mientras ellos, no importaba dónde Dios los hacía acampar, ellos tenían que vivir bajo las ordenanzas que Dios había establecido. Esas ordenanzas fueron las que estudiamos en el libro de Levítico.
las ordenanzas tanto para los sacerdotes como para el pueblo general en relación a las ofrendas, en relaciones a su situación civil, moral, cómo tenían ellos que vivir. Hasta cuando uno llega a comprender, si ustedes se dan cuenta, el pueblo de Israel, ante las transgresiones, ustedes no leen nada que ellos tuvieran una cárcel. En ellos era enjuiciado directamente de acuerdo al delito, porque Dios había prescrito todo cómo debían ellos comportarse y cuál era el castigo al no llevarlo a cabo dentro de lo que Dios ya había dado sus lineamientos. Muy bien. En números 10, del 1 al 10, ahora sí, yo creo que es para Felicita, porque era lo que preguntaba, ¿de qué material eran las trompetas? Leámoslo, por favor. Léelo tú, del 1 al 10. Tu micrófono, Felicita. Las trompetas de plata. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos, y cuando las tocares, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares la alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestra generación. Y cuando salierais a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestro holocausto y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Ok, a leer entonces en estas citas. Primero, ¿de qué material eran las trompetas? ¿Cita? De plata. ¿Y cuántas trompetas se sonaban para que el campamento se levantara? 2. Muy bien. Y si se dan cuenta, hasta las especificaciones hablaban, o sea, si se tocaba una trompeta, ¿qué significaba? Es el versículo 4. Solo una trompeta, entonces se congregarán ante ti los príncipes. Ok, los príncipes, y se dan cuenta, príncipe de millares. Los jefes de los millares de Israel. Ok, había uno por cada millar. O sea, vemos nosotros hasta, es darnos cuenta, miren, no es una cosa como hemos hablado y les digo, miren, es de aprendérselo de memoria, no es eso, sino como cuando uno está leyendo dentro de la historia y que podemos ver, nos damos cuenta, se dan cuenta cómo Dios, y es lo que uno admira de ser tan específico para cómo ellos debían de moverse, cómo ellos tenían, acuérdense que estamos hablando de una nación que cuando la censaron, solo en hombres había más de 500,000. ¿Cómo hacían para poder alertarlos? ¿Cómo hacían para poderlos convocar? Y era lo que hablábamos en relación al sonido de trompeta. Ya tenemos nosotros la idea, por eso
cuando Pablo hace la comparación en relación a los que estamos estudiando Corintios, y estamos en el capítulo 14 cuando habla que si viene, si no emite un sonido característico, ¿cómo podrán comprender de qué se trata? Esta es la situación entonces que vemos que Dios hasta en eso tuvo cuidado para con el pueblo, para cuando, si se dieron cuenta, decía, si se toca el sonido de alarma, nosotros no se trata que aprendamos cuál será ese sonido de alarma, sino uno, cuando se tocaba la primera vez, salía un campamento, la segunda vez, otro campamento, dar el aviso. O sea, depende de los sonidos, así era lo que significaban esas trompetas. Y hasta Dios determinó el material. No era de cómo quisieran, que de hierro, que de oro, no. A veces se imponen, a veces estudiar que los materiales tienen un principio, pero no es tanto estudiar dentro de ese mismo principio, sino ver nosotros la característica que tiene Dios en su mismo orden que Él establece para las cosas. En esencia, lo que nosotros debemos de aprender de la manera que Dios actuó con el pueblo. Así nosotros aprender igual. Cuando estamos en el nuevo pacto, también Dios es específico para nosotros. Y por eso no se trata de como nosotros querramos, sino de la manera que Dios establece. En Números, si ustedes miran, del 13 al 28, que fue lo que ustedes ya marcaron, vemos el orden de marcha de las tribus. Escriba qué tribu llevaba cada bandera en su orden, comenzando con Judá. Entonces, Judy, ¿qué orden colocó? Yo puse la bandera de los hijos de Judá. Por eso, pero ¿cuál fue el orden? Porque si leyeron dentro del capítulo era que les decía cómo se tenían que levantar y mover. ¿En qué lado? Ahorita pues, estamos en el 10. Mire, pues en el 10 ya ustedes ya lo marcamos. Sí. Entonces aquí dice, en este capítulo vemos el orden de marcha de las tribus. Empezando con la primera bandera que era la de Judá. Ok. Miren lo que dice el versículo 12, por favor. 10-12. Sí. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. O sea, que salieron del desierto de Sinaí, ¿para dónde? Para Parán, desierto de Parán. El desierto de Parán. Entonces, la forma en que tenían que salir su marcha era del orden. Es decir, ¿con quién empezó? Con Judá. ¿Quién era la segunda tribu, la segunda bandera? La segunda bandera sería la de Rubén. ¿La tercera? La de Efraín. ¿Y la cuarta? La de Dan. Exactamente. Así era el orden como se tenían que levantar. Como diríamos, como que fueran militares, pero se dan cuenta que Dios así lo determinó en eso que era explícito para con el pueblo, un orden. Cuando el campamento se levantaba y desarmaban el tabernáculo, solo Aarón y sus hijos podían ver el arca. Ellos bajaban el velo y cubrían el arca, y otros levitas la cargaban, pero no la podían ver. Los levitas no tenían permitido ni siquiera tocarla, excepto a veces a través de la cubierta. Solo los de la tribu de Aarón podían ver y tocar las cosas más sagradas. Dependía del rango que tenía una persona en el ministerio. A veces podríamos hacernos la pregunta, ¿y por qué? ¿Y cuál sería la respuesta? Porque Dios así lo determinó. ¿Sí? Vemos en el orden, ahí, cuando nosotros comprendemos en esto, por eso se recuerdan cuando pasó, cuando David trajo el arca y no lo hizo a la manera que Dios había establecido. Cuando esa arca, por traerla en carreta, que desde un principio no tenía que haberla traído en carreta porque
Dios les determinó que el arca no tenía que ser llevada en carreta, sino cargada por los sacerdotes. Y hasta cuando uno mira la instrucción cómo tenía el arca, en donde tenía aros que pasaban los bastones y ellos la cargaban y no podían cargarla, ya lo estamos viendo, que no cualquiera de la tribu de Leví, sino solo los descendientes de Aarón. Lo mismo que pasó cuando, no me recuerdo si ya se llamaba, cuando el arca, por traerla en carreta, trastumbó y se iba a caer. ¿Qué fue lo que hizo él? Sostenerla para que no se cayera. Y en el momento que la tocó, ¿qué le ocurrió? Murió. Y cuando uno mira en eso dentro de la historia, puede decir, de verdad que severo. Pero vemos nosotros que Dios había dado un mandato. Y es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Y podríamos decir, pero es que se iba a caer el arca y trató, o sea, que estaba haciendo algo bueno. Pero ¿qué pasó? Desde un principio no lo estaban haciendo como era. Y por no hacerlo como debía ser, eso fue lo que ocurrió, por lo que el arca se podía haber caído. Hay una lección, por eso es lo que les decíamos. Cada vez que miramos en esto, cuando nosotros estudiamos Levítico, Números, esto de Pentateuco, cómo fue Dios con el pueblo, es para que nosotros aprendamos de un Dios que sabemos que es un Dios de orden, un Dios que establece cómo quiere las cosas y no como nosotros mejor nos parezca. No se trata de intenciones, sino se trata de hacer dentro de la voluntad que Dios quiere. Por eso es que seguimos insistiendo en que el fin no justifica los medios. Esa es una manera que nosotros por eso tenemos que conocer dentro de lo que Dios le agrada y no hacer cosas malas para obtener un bien, aunque uno puede sopesar y decir una pequeña cosa mala para obtener muchas cosas buenas. Ese es el pensamiento humano y Dios no es lo que ha determinado. Ok, pregunta 4. Israel se mueve del Sinaí a Cades Barnea. En número 10 del 11, porque es bastante, no lo vamos a leer, si no, no terminaríamos en eso. Pero estamos viendo entonces, del versículo 11, donde tenemos los israelitas salen de Sinaí. Ya vimos nosotros que de ahí partieron al desierto de Parán. Pero al llegar, si se dan cuenta, pasemos así como vuelo de pájaro y solo veamos un poco los títulos para en el 11 dice, Jehová envía codornices. ¿Qué tenemos ahí? La historia donde el pueblo lo que pedía era carne. ¿Ya? Y Dios se las da. Pero es que el punto es que cuando nosotros aprendemos de lo que hace el pueblo, en vez de llegar a Dios y consultar y solicitarle, ¿qué es lo que hace el pueblo? Se queja. Se queja. Sabiendo de un Dios, y era lo que nosotros podemos hoy ver y decir, vieron los milagros, sabían del Dios que tenía, solo hasta con una lógica, ver que una nube los guiaba, que era la gloria de Dios. ¿Por qué no llegar en Él con ese corazón, creyéndole a Él y sabiendo que tiene ese cuidado? Pero ¿cómo lo hacían? ¿Cómo iban? Quejándose. Muchas veces ese es el punto que tenemos que aprender. A Dios, nosotros llegamos a oración quejándonos. ¿Y por qué eso para mí? ¿Y para qué en eso? Y ahora, como a veces platicábamos, ¿verdad? Que a veces decían, entre más busco, más pruebas. Me iba mejor bien antes cuando estaba en el mundo. Y que a veces esas cosas, esos pensamientos, igual como actuó el pueblo. Entonces son de las cosas de que nosotros, por eso, esto que está aquí y eso que ellos vieron, esos grandes milagros. Pero así fueron sus actitudes y nosotros también tenemos que examinar. En el capítulo 12 dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. Ahí vemos que viene y se revela con esa autoridad que Dios había escogido en ellos. ¿Y qué es lo que le pasa? A María, la hermana de Moisés, Dios le da una lepra. Pero vemos la actitud de Moisés y que hace, intercede por ellos.
Luego en el capítulo 13 tenemos la historia de la misión de los 12 espías. Dios viene y les dice que mande a esos hombres a reconocer la tierra que Él les iba a dar. Si uno lee muy bien, Dios no les está diciendo que vayan a ver para ver si les parece la tierra que les va a dar. Dios ya había determinado, solo iban a reconocerla y mandan a 12 espías, un representante de cada tribu. Tenemos aquí luego, al llegar al 14, los israelitas se rebelan contra Jehová. Aquí tenemos la continuación. ¿Qué pasó en Cades Barnea? Por no haber ellos oído a Dios, ahora Dios viene y no les va a permitir entrar. Y ellos quieren cambiar otra vez de opinión, pero ya no se podía. Dios ya había determinado de que ellos no entraran. Si vemos en el 14, 22, hola Evelyn, ¿puedes leernos por favor? 20 al 22. Hola, buenas tardes. Con mucho gusto. Dice 14, 20 al 22. Muy bien. Jehová castiga a Israel. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. Ok. Aquí es donde tenemos la historia. Cuando le habla que lo han tentado 10 veces, ¿qué habla? Con lo de la comida, con lo de la bebida, ¿sí? Murmurando, y Dios tuvo esa paciencia para con ellos. Pero este fue el punto final en Cades Barnea, en donde ellos se rebelan. Entonces viene, ¿y qué es lo que les dice Dios? Miremos Belén del 33 al 34. Dice 33 y 34. Ajá. Dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme el número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Bueno. ¿Tienes ahí tu hoja de trabajo de la pregunta número 4? Por acá la tengo, sí. Entonces, Israel se mueve del Sinaí a Cades Barnea. Después de casi, ¿qué colocaste ahí? Después de casi un año. ¿En dónde? Perdón. ¿Sí? Dice, después de casi un año, en el Sinaí. Ajá. Los israelitas, guiados por la nube de gloria, desmantelaron el tabernáculo y empezaron su viaje hacia la tierra prometida. Exactamente. La tierra prometida, que era lo que hemos hablado, es lo que ustedes ven en su mapa, en el Antiguo Testamento, la tierra de Canaán. Esa es la tierra prometida. Edgar, leamos por favor Deuteronomio 1, 6 al 8. Muy bien, hola, buenas tardes. Deuteronomio 1, del 6 al 8, dice: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. ¿Okay?
Entonces, ¿cuánto tiempo habían estado? Habían estado bastante tiempo. Ahí está, muy bien, bastante tiempo. Y después de rebeliones, críticas, protestas, llegaron al desierto de... Al desierto de Parán. Exactamente, al desierto de Parán. Un área del sur de Cades Barnea. O sea, el desierto de Parán estaba al sur de Cades Barnea. Leámoslo, por favor, Aida, del número 12:16. Número 12. 12, versículo 16. Muy bien. Dice, después el pueblo partió de Azaret y acamparon en el desierto de Parán. Ok. Ahí vemos nosotros, por eso les digo, para llegar hasta acá del Barnea, o sea, todo ese recorrido que hicieron, parte en esto, llegaron a Parán, que era parte del sur de Cades Barnea. Ahora, ¿de quién fue la idea de enviar espías? Vamos a ir a Deuteronomio 1, 9 al 22. ¿Uno qué? 19 al 22. Y salidos de Oreb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Y viniste a mí todos vosotros y dijiste, envíanos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Hasta 22. Ahí está. Con esto que leíste, ¿de quién fue la idea del día de espías? ¿De Moisés? No fue de Moisés. Ah, no, de Josué, perdón, estoy leyendo. Tampoco Fue de no. Josué. Tampoco no fue de Josué. No fue Josué. No. De todos. Exacto. ¿Quiénes todos? Todas las que estaban ahí, ¿no? Los israelitas. Todos los israelitas estaban los buenos, ¿no? De todo. No le echaron la culpa solo a uno. Ok. Esto era como revisar un regalo antes de aceptarlo. Eso no lo hacen. O hay quienes hacen eso. Voy a ver si me parece el regalo que me dan. ¿Ya? Es una comparación que uno hace porque Dios ya había determinado la tierra que les iba a dar. ¿Qué era lo que tenían que hacer ellos? Creerle y obedecer. Volvemos nuevamente. ¿Qué enseñanza podemos tener nosotros en relación a eso? ¿Qué es lo que Dios, por eso cuando a veces hablamos nosotros en relación, qué es lo que Dios ha prometido? Pero verdaderamente conforme a lo que está en su escritura. Como les digo, a veces cuando yo oigo que viene y dice, es que Dios, ¿qué es lo que te ha prometido? Si te ha prometido una casa, que si te ha prometido un vehículo, que si te ha prometido un mejor trabajo, créelo que lo vas a recibir. Todas esas promesas que hablan, digo yo, ¿están conforme a lo que dice la escritura? Dios ha prometido cosas materiales, o sea, tan específicas para decir que esto es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es lo que tenemos nosotros que analizar. Claro que nosotros podemos pedirle al Señor. Queremos una casa, podemos pedirla, pero Él va a dar como Él quiera. Un trabajo, como hemos hablado,
Sí, necesitamos trabajar, por eso hasta cuando tenemos en Tesalonicenses, cuando Pablo habla y les dice que el que no trabaje, que no coma. La parte que nos corresponde a nosotros, tener que tocar esas puertas y que sea Dios el que se encargue cuál será el mejor trabajo, pero créele a Él, en donde las puertas que Él abre no se cierran y las que Él cierra no se abren, y vivir en fe, creyéndole que a veces nosotros lo que vemos con nuestra vista, que es tan corta, nosotros sí vemos lo que es materialmente, nosotros no podemos saber más allá de lo que es mejor para nosotros. Ayer una de las estudiantes daba un testimonio en relación a, hablábamos en relación a la esperanza, y ella comentaba que cuando era joven, ella hizo unas prácticas en X lugar y que luego de las prácticas se quedó ahí trabajando. Que si resulta que a poco tiempo que lleva cierto control, ella dice que la despidieron. Y la despidieron porque le dijeron que no, ella no era apta o algo así. Pero ella decía, yo llevaba orden en todas las cosas, pero no entendí la verdad por qué me despidieron. En eso viene y meses después ella ve en las noticias que tanto el jefe como el subjefe y alrededores que tuvieron habían ellos hecho, ¿qué fue lo que dijo Aida? Que había hecho sí, de fondos, y habían ido presos. En este caso viene y uno diría, bueno, el Señor la libró. Sí. Pero a veces tenemos nuestros casos de que no entendemos. O sea, no vamos a saber la respuesta, pero que si le creemos a Él, viviendo nosotros en el nuevo pacto, ese es el punto, creerle a Él que si vivimos confiados en Él, Él sabe lo mejor para nosotros, aun cuando no lo entendamos. Entonces aquí, cuando Dios les había dicho, porque ellos para eso salieron, para ir a esa tierra prometida que Dios había prometido a Abraham, esa promesa. Pero vienen ellos, así ante la duda y no se saben, o sea, la vida que ellos llevaron en el desierto, recuérdense que para en ese momento, cuando ellos van a estudiar, no llevaban 40 años, llevaban como 2 años. Ahí nos dice, llevan 2 años, porque cuando regresaron los espías, y viene, en vez de creerle al Señor, se atemorizan, ¿qué fue lo que Dios les daba como castigo? Esos 40 años en el desierto, que fueron los días que se tardaron en ir y venir. 40 días. Ya llevaban 2 años en el desierto. Entonces les quedaban 38 años. Pero vemos nosotros, entonces, que fueron ellos, ya viendo ahora en Deuteronomio, que ellos determinaron. Lo que tenían es que haberle creído a Dios y obedecer. Entonces, la idea fue de los israelitas. Esto era como revisar un regalo antes de aceptarlo. ¿Cuántos espías él cita fueron enviados? Perdón, 12, doctora. Muy bien. Y de estos, ¿cuántos regresaron reportando que la situación era difícil? 10. Muy bien. Lo que desanimó a la congregación, habían fallado su 10ª y última prueba. Porque leímos ya en donde en el 14 dijo, 10 veces me han tentado, ya no más. Aquí la enseñanza no va a ser es que si tentamos 10 veces al Señor, entonces ya no alcanzamos misericordia, vamos a tener castigo. Esa no es la lección. Dios es grande en misericordia. Cuando estamos aquí en Números, si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 14, Mami, versículo 18 que dice, Ah, 18 dice, Jehová tardó para la ira, es Jehová, no, Jehová tardó para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta la cuarta y hasta los cuartos.
Yugo de generación que le enfrentaron. Ok, porque eso recordando de lo que él en los 10 mandamientos lo dice, ¿verdad? Aunque ese es otro tema para estudiar porque hablan ahí que esa es la herencia, maldición generacional y no se trata de eso. Que él visita la maldad de aquellos de los que lo aborrecen. Y cuando nosotros vemos en la historia, no es que sean inocentes dentro de lo que hicieron mal sus padres, ¿sí? Sino que vemos nosotros que la misma historia, estos mismos hijos vuelven a repetir lo que sus padres hicieron. O sea, no se trata de una maldición como tal, sino porque una determinación en la naturaleza y Dios no toma por inocente al culpable. Es grande misericordia, ahí nos habla que es tarde para la ira, pero en el momento que él determine, lo hace. Entonces vemos nosotros que ellos no pasaron la última prueba, si lo vemos así, de las 10 tentaciones. Esta es una manera que estamos viendo entonces la historia en el pueblo de Israel durante en el libro de Números. Pregunta 5. En el capítulo 14 que estamos, la historia da un giro. Leamos Edgar, Números 14 del 20 al 34. Muy bien. Números 14 del 20 al 34 dice el título: Jehová castiga a Israel. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, que se manda a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis nuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, ¿cuántas veces tentaron a Dios según el versículo 22? Lo tentaron 10 veces. Y en su ira, ¿qué les indica a Dios que no verán según versículo 23? Les indica que no verán la tierra prometida. ¿Y quiénes entrarán según el 30 y 31? Según el 30 y 31 entrarán Caleb y Josué. Y también los hijos de los niños de ellos, de toda esa generación. Exactamente, los menores de 20. ¿Por cuánto tiempo andarán pastoreando en el desierto? Por 40 años. Muy bien. Yo sé que la historia esta ya la sabíamos, pero el punto es de que si ustedes miran, si leen desde un principio del capítulo 14, esto que ellos habían hecho, habían provocado el enojo de Dios
que Dios los iba a destruir. Y quien intercede por ellos es Moisés. Por eso es que ustedes ven que en el versículo 20, como inicia diciendo, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. A leer la historia. Todo esto no ha salido como volvemos a hacer nosotros la reflexión. Nada sale del control ni del conocimiento de Dios. Él todo lo sabe. Y no somos quien nosotros para altercar con Dios en relación a que a veces uno dice, si Él lo sabe, ¿por qué no lo detiene? ¿Por qué permite esto? Y empezamos nosotros a actuar humanamente contra un Dios que todo lo sabe y que Él sabe por qué permite las cosas y sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y por la misma dureza del corazón les permite para que sean retribuidos de lo que ellos han rechazado, de lo que a veces también nosotros hemos rechazado. Entonces vemos en la misma historia, esto pasó con Israel. Y es analizar nosotros, no lo miremos a la ligera. Para en este momento, habíamos hablado, habían estado 2 años en el desierto y 10 veces tentaron a Dios. En 2 años, viendo los milagros de Él y se les olvida. Igual nosotros, esa es la lección para reflexionar. Que no se nos olvide lo que Dios ha hecho por nosotros. Y lo máximo que el Señor ha hecho. Haber que nosotros alcanzado la salvación por gracia, recordando que no estamos viviendo en esta tierra para una eternidad aquí, sino una eternidad que está más allá en el cielo, en donde la Biblia nos habla de lo que el Señor tiene preparado para nosotros, pero que militamos nosotros con un propósito en esta tierra y vivir en ese propósito que Dios ha terminado para con nosotros, y lo primero es esa llevar la gran comisión. No se trata de lo que yo necesito, sino de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No se nos debe de olvidar, porque a veces vivimos afanados por las cosas de nosotros y nos olvida de lo que Dios ha mandado. Pregunta 6. Hoy en día muchos creyentes vagan sin rumbo y nunca entran en el reposo por causa, Rosario, ¿qué colocaste ahí? Por causa de la desobediencia. Exactamente. La desobediencia trae consecuencias. Debemos ser como Josué y Caleb, quienes alcanzaron las promesas de Dios. ¿Cuál es la clave para entrar en la tierra prometida, o sea, las promesas de Dios? Leamos, por favor, Rosario, Números 14:8. Muy bien. 14:8 dice, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra que fluye leche y miel. Entonces, ¿cuál sería la clave para entrar a la tierra prometida? Una manera espiritual hablando, porque ¿cuál es nuestra sería agradar? Prometida. Ahí les colocamos nosotros entre paréntesis. ¿Qué es la tierra prometida? Vamos a ver dónde dice la tierra prometida, las promesas de Dios. Exacto. Ahora, ¿cuál es la clave? Si Jehová se agrada de nosotros. Entonces, la clave es agradar a Dios. ¿Ya? Por eso, ahí quien están hablando es Caleb y Josué, porque ahí es donde está la historia, en donde tuvieron miedo de lo que vieron y Josué y Caleb le creían al Señor. Y por eso es lo que ellos están diciendo. Si Él se agrada de nosotros, o sea, ¿cómo se agrada de nosotros? Y eso lo sabemos, creyéndole a Él, obedeciéndole. Entonces, nosotros podemos estar en esas promesas que Dios tiene. Ahora el punto, ¿cuáles son las promesas que Dios tiene? ¿Qué promesas? La salvación no nos tiene la prometida. Ok, o sea, nosotros ya somos hijos, tenemos la salvación. Entonces, al creerla, no la estamos... La vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. La esperanza en donde nosotros estamos, pero... ¿Y entonces las promesas aquí en la tierra qué? ¿Cuál sería? Las promesas aquí en la tierra.
Las que están en su palabra, que son promesas para nosotros, bueno, aparte de las del pueblo de Israel, pero pues, hay muchas para nosotros. Pero Evelyn, ahí está el punto. ¿Cuáles son esas promesas que están en su palabra? Dígame algunas. Las promesas. Que no nos sabemos. Que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok. Fíjate bien. Si yo le creo en esa promesa, ¿para qué es? Para que siga confiando en Él, me aferre a Él. Entonces, ahora, ¿vivo de verdad creyendo esa promesa? O sea, como les digo, eso es cada quien, es un examen para nosotros de lo que vamos aprendiendo. ¿Ya? ¿Qué otra promesa? Que no me dejará ni me desamparará. Ok. Otra promesa. Y eso, por lo menos eso ya lo saben y deberían saberlo y a empezar con citas. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Yo sé lo que ustedes me están diciendo, yo se los digo en citas que ustedes están, pero es lo que tienen que ver para cuando ustedes hablan con las personas, porque la gran comisión, ¿cómo ustedes al llevar el evangelio evidenciarlo con la misma palabra de lo que ustedes han creído? De lo mismo así como Josué y Caleb les hablaron y le creyeron a Dios y aún toda la, si lo vemos, bueno, no toda, pero ¿qué estaríamos hablando? ¿Cuánto de la nación estaba atemorizada y le creyeron más a los 10? Porque hasta si uno mira en este punto, 10, ¿quién podría tener la razón? 10 contra 2. Pero no se trata de que en el hombre, por cantidad, porque el hombre no es el que tiene la razón. Quien tiene la razón es Dios. Y si Dios ha determinado algo, es creerle. Pero saber nosotros lo que dice su palabra. ¿Qué más tenemos nosotros en promesas? Entrará también, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Del Dios que, pero ¿en qué cosa sabes tú que no es? Porque era lo que uno dice en la comparación. El hombre te dice una cosa y miente a veces, ¿verdad? Como cuando a veces decimos, miren, te prometo que voy a ir y no van. Y hacen cosas así, porque a veces entonces. Pero Dios no es así. Ok. Entonces, conociendo a Dios, pero las promesas que Dios tiene para nosotros. Dios le estábamos hablando aquí del pueblo de que iba a entrar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué era una tierra que fluye leche y miel? ¿Qué era? Por eso les digo, ¿cuántas veces hemos oído y a veces repiten, es que Dios tiene, oímos a veces de personas que quieren tomar y que sí, yo voy a entrar a esas promesas de Dios, esa tierra que fluye leche y miel. ¿Qué están diciendo con eso? Tal vez que vamos a tener mucha abundancia, fertilidad o prosperidad, tanto en conocer su palabra como pues, física o materialmente. O sea, ahí está bien, Evelyn. Ahí son tus argumentos. Porque era lo que les decía, digamos, yo al oír personas, a veces así cuando, oigo, a veces así que les he oído, a veces por eso yo les pregunto cuando, si uno estamos así como lo que ahorita hacemos, es que me digan, entonces, ¿qué significa eso para ustedes? Para ver si estamos nosotros en la misma corriente de lo que el Señor está diciendo. ¿Qué significa eso entonces? Entrar nosotros, o sea, Dios ha prometido que nosotros vamos a entrar a la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. No, literalmente no, ni en la Biblia no saque eso bien. Va, literalmente no, y espiritualmente tampoco. Entonces, ¿por qué a veces repiten cosas así? O sea, óiganse, o sea, yo no sé si a ustedes, pero entonces cuando ustedes oyen personas que hablan así, ¿a qué se están refiriendo? Para que ustedes así, se los he dicho, que tienen sus amistades y platican, sí, Dios es bueno. ¿Por qué es bueno? ¿Qué es lo que han creído? No es para creer como nosotros queremos de Dios, sino lo que Dios ha dicho y por eso es que tenemos que conocer. Por eso les digo, ¿cuáles son? Así muchas veces uno dice, sí, es que Dios tiene muchas promesas para nosotros. ¿Cuáles? Tantas que tiene. ¿Y cuáles son? O solo decimos por decir, porque si no conocemos la palabra, entonces, ¿qué promesas estamos tomando nosotros?
que Él haya dicho. No lo que yo quiero para conmigo, sino que Él ha prometido. Ese es el Que punto. nunca nos dejará ni nos desamparará. Pues, ok, pero esa promesa, ¿para qué nos sirve? O sea, si Él ha prometido eso, en nosotros, en nuestra vida, ¿de qué nos va a servir? Y lo que pasa es que en el momento que nosotros necesitamos algo como que yo te lo digo en lo personal, con lo que nos pasó, que todo nos abrían puertas y esto, entonces nosotros pues la confianza la teníamos en Dios, porque si tú sabes, tú más que nada sabes decir que te digan una cuentona, va a hacer esto, decir sí, vean, Dios pues me había dado como para decir lo hago, y vendo y jalo y pongo, pero nosotros confiamos en que nos abriera puertas y nos abrió puertas en todos lados, donde íbamos y todo. Entonces, pero a veces tal vez nos abre puertas y esto, pero tal vez nosotros creemos que esas puertas es para lo que nosotros queremos creer. Eso es la verdad. Pero a veces no es así. Bueno, pero este es el punto, por eso es que a esto, como les digo, esto se vuelve, ahí es donde nosotros hablamos que la misma palabra se debe devolver. Rema, nosotros que hemos hablado, una palabra que se vuelva vida, no decir solo por decir, por eso era lo que hemos hablado, que nosotros decimos, sí, Señor nos abre las puertas y nos sentimos nosotros que todo para bien. ¿Por qué? Porque es como nosotros queremos. Entonces, ay, pero por eso, es lo que nosotros tenemos que aprender, no solo aprenderlo, sino que aprender de lo que se ha vivido para no estar uno tropezando con la misma piedra. O sea, no volverse en aquello de que por eso nosotros, hasta es lo que les comento, de que Dios cuando permite dentro de esta, todos tenemos que pasar pruebas. Es que las pruebas, ya lo hemos platicado, son necesarias. El mismo pueblo, pasando en el desierto, si nosotros vemos dentro de lo que estamos aprendiendo de la historia de Israel, ellos estaban por pruebas y las cuales no pasaron adelante porque en vez de creerle a Dios, lo tentaron. Igual nos pasa a nosotros, por eso ahí es donde empezamos nosotros a ver cuál es dentro de la interpretación y poder ver la lección que el Señor nos enseña. Porque nosotros hablamos y vemos la historia en el pueblo y decimos a la Israel el milagro que están viendo. Y nosotros en las cosas que también vemos, actuamos de la misma manera, en donde si Dios no hace como nosotros lo esperábamos, entonces nos sentimos defraudados. Y Dios no defrauda a nadie. Nosotros hemos defraudado a Dios. Y es reconocer nosotros esto, y Dios es misericordioso para que nosotros lleguemos y pidamos perdón, pero no un perdón del diente al labio. Es lo mismo que trato en este punto, por eso les digo que la palabra que debe caer en nuestros corazones, y es una práctica en donde de verdad estamos cambiando, no que aquí lo alcancemos, pero no podemos estar en el mismo juego. Cuando nosotros vemos, ¿por qué 2 hombres de los 2 espías sí le creyeron? ¿Por qué no estamos nosotros de ese lado? O sea, podemos. La situación es que nosotros al conocer a Dios es dejarnos de verdad en las manos, porque ¿cuántas veces decimos, sí, yo estoy en las manos del Señor? ¿Qué significa estar en las manos del Señor? Aceptar lo que Él dice. Él sabe de las luchas que nosotros tenemos. Nosotros estando en el nuevo pacto, ¿qué es lo que nos dice? Que todo sea conocido con oración y ruego. Y ruego. No es, cuando vemos las mismas actitudes del pueblo de Israel, ¿cómo llegaban? ¿Con exigencias? ¿Molestos? Entonces, a veces nosotros, pregúntense, a veces tenemos esos comportamientos. Señor, entonces, ¿para qué abriste esa puerta? Si de todos modos ibas a todo. A veces, esa es una manera, analicémoslo y nos vamos a dar cuenta. Y lo hemos hecho en una naturaleza por la lucha de carne. Lo que decís es cierto, ¿verdad? Pero también ya después uno se pone a reflexionar, o Dios le ayuda, de que dice, algún propósito tuvo todo esto, ¿no? Le di, pero yo tenía ya, él tenía su propósito, yo lo estoy viviendo. Sí, mami. Pero el punto es, no eres ni la única y muchas mujeres que están en tu, pero ahí está el punto.
Tal vez yo soy un poquito con la palabra, yo se los estoy diciendo con la palabra, no soy yo, es el punto y no es no reconocer que hay un dolor, pero cada vez que nosotros, como, entonces, ¿en dónde está nuestra seguridad? Dios sabe de nuestro dolor. Entonces, el punto es, Dios tiene propósitos. La vida que estamos aquí, hay un propósito. Sí. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Reconocemos cuál es el propósito que tenemos nosotros para estar en eso. Porque cuando nosotros estamos, entonces, ¿cómo podemos nosotros verdaderamente hablar para los demás de un Dios que nosotros también tenemos que primero creerlo? ¿Cómo podemos entonces nosotros decir a Dios? Y a veces le decimos, miren, la Biblia dice que demos gracias en todo, y lo hemos platicado. El dar gracias en todo, porque así es, no importa cualquiera que sea la situación. Hemos hablado que seguir a Dios no se trata de sentimientos, se trata de fe, de una convicción por fe. Por eso es de que cuando decir uno, tal vez así sencillo, ¿verdad? Decir, ¿qué es fe? Creerle a Dios. Creerle a Dios. 3 palabras. Pero, ¿qué significa eso? Creerle. Creerle. Y para creerle es conocer lo que dice su palabra. Entonces, si Dios es bueno, todo obra para bien. A veces por eso es lo que uno debe analizar. Miren, y es lo que uno debe rendir, nos debemos rendir al Señor. Nosotros, si es algo que debemos de aprender, porque miren, las noticias, hoy platicaba dentro de esto con mi mamá y les decía, el mundo está convulsionando, y el mundo, nosotros sentimos, sí, está en una convulsión porque lo estamos viviendo ahorita, pero lo hemos platicado, y si nos vamos a la historia, el mundo ha estado en convulsión. Ninguna de nosotras ha estado en la Segunda Guerra Mundial. No. Pero sabemos lo que fue la historia. O si no, vayan a estudiar lo que la historia. El vivir eso. Por ejemplo, si nosotros fuéramos, nosotros solo miramos en las noticias. Pero los que están viviendo las guerras que vemos nosotros en las noticias, que hoy podemos estar al tanto cómo ha avanzado la ciencia y podemos ver lo que está pasando del otro lado del mundo. Si nosotros tomamos esa empatía, ¿cómo se sentirá esas personas que están perdiendo a sus hijos, pueden ser a sus cónyuges, a sus padres, en la misma guerra, en un abrir y cerrar de ojos? Y a veces nosotros, por eso digo, aquí no se trata de aquel refrán, mal de muchos, consuelo de tontos, sino nosotros, okay, Dios ha cambiado. La Biblia nos dice en Hebreos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Entonces, si nosotros le creemos, por eso hemos hablado, el creerle no quiere decir que no tengamos el sentimiento, pero ya no es vivir para nosotros, es aprender que nosotros tenemos que vivir para Dios. Y muchas veces dentro de las cosas que nosotros pensábamos que Dios iba a ser para con nosotros, Dios que conoce nuestro corazón tiene el propósito, y porque tarde o temprano Dios nos tiene que quitar a los seres queridos. Esa es la verdad. Por mucho que uno dijera, era lo que decía, si uno cada vez que nosotros oramos, por eso decimos nosotros que Él llevó nuestras enfermedades, lo hemos hablado, y cada vez que oramos y pedimos esa sanidad y queremos, sabemos que para Dios no es imposible. Pero entonces, ¿en qué momento nos vamos a ir de este mundo? Más bien lo que uno tiene que ver cuando uno mira esta situación es que tenemos que estar preparados. Que en el momento de esa separación, claro, el tiempo de llorar, pero no de desesperanza. ¿Por qué otros, unos sí y otros no? Y no se trata, y eso es una de las cosas que tenemos que aprender, no se trata de carácter de nadie, no se trata de temperamento, se trata de fe. Eso está muy claro dentro de la Biblia. Y esa fe es la que nosotros, con las mismas circunstancias, vamos a crecer creyéndolo en Él a través de la palabra. ¿Qué es lo que hemos estado hablando? Lo dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra.
pero una palabra que no tenemos nosotros que conocerla como ir y ver, sino conocerla creyéndole y meditando. Por eso es que la palabra hay que meditarla. Nos llevamos tiempos y nunca vamos a terminar. Y tenemos que apreciar los tiempos que tenemos para poder, de verdad, meditar en cada uno de esos versículos. Se dan cuenta que a veces, por eso es lo que hablamos en relación a la interpretación, que a veces, de la manera que leemos solo, a veces por leer, pero hay que meditar. Y no se trata tampoco de decir, aunque sean 3 versículos, pero bien leídos. Meditar en 3 versículos significa que en esos 3 versículos ustedes lo van a meditar con toda la palabra. No es solo que reflexionen los 3 versículos. ¿Qué significa eso? Con todo el contexto de la palabra. Que es lo que tratamos de manejar y es la forma que nosotros vamos a interpretar. Entonces nosotros no se trata de buscar nosotros que tengamos razón, porque nosotros no es que tengamos nosotros la razón. Quien la tiene es Dios. Y por eso tenemos que conocer su palabra. Él puede dar, Él puede quitar. Y el nombre de Dios tiene que ser siempre bendito, como dijo Job. Aquí no se trata de eso fue solo para Job, no. Eso es una lección que nosotros aprendemos. Y que si nosotros comparamos, no hemos vivido lo que vivió Job. En un abrir y cerrar. Entonces, se trata, y ya lo hablamos, en 2 Corintios capítulo 1, que habla, que nosotros hemos sido consolados, y de verdad, Dios nos consuela, pero tenemos que dejarnos consolar por Él. Dios no obliga a nadie, y eso es lo que nosotros aprendemos de Dios. Dios nos consuela, y es creerle a Él, pero no obliga a nadie. Y nos consuela, ¿para qué? Si leen ustedes, ya lo hemos leído ese capítulo, para que nosotros podamos consolar a otros de la misma manera que el Señor nos consoló. Por eso tener aquellas actitudes, y verdad, a veces hemos oído, y uno dice, sí, y yo les decía a veces eso, sí, todos aquí nos ponemos en oración y intercedemos, pero alguien a veces decía, si no es lo mismo pasarla que verla de lejos. Ok, todos tenemos que pasar de alguna u otra manera. No sabemos cuándo nos va a tocar. El mismo pastor a veces decía, y lo dice la Biblia, las pruebas son necesarias. Si no estamos ahorita pasando por una prueba, nos va a tocar en algún momento. Pero no vamos a vivir nosotros con el temor de la prueba, ni con, ¿por qué? Por lo mismo que ustedes acaban de decir de la promesa. ¿Cuál es la promesa? He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. ¿Qué es lo que me dice Efesios 6:10? Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué me dice Filipenses 4:6? Por nada estén preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración. Porque ¿qué es lo que necesitamos? Esa paz que pasa en todo entendimiento, que Dios va a guardar en nuestro corazón y en nuestra mente, por Cristo Jesús, creyéndole a Él. O sea, esto es lo que pasa. O sea, claro, es lo que nos dice. Vayan a ver lo que dice, por favor, Irma, Hebreos 13:5. Y con esta me voy a quedar porque miraremos el próximo lunes las 10 pruebas que pasaron. Que vamos a ir aprendiendo con las pruebas. 13:5. Muy bien. 13:5 dice, deberes cristianos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. 6. Perdón. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Fíjense, es que a veces nosotros leemos y digamos, ay, qué bonita la palabra. Ok, es muy linda, la creemos, porque el momento que nos toque vivir, cuando el Señor dice que nuestra costumbre sea sin avaricia, contentos, tenemos nosotros que tener contentamiento cualquiera que sea nuestra situación. Si le estamos creyendo donde Él dice, no me dejará ni me desamparará, Él es mi ayudador, yo no voy a temer lo que el hombre me puede hacer. De verdad lo creemos. No vivamos con aquello, no, sí le creo, pero es que esta carne. No dejen que la carne sea la que gane. Hay una lucha en la carne, eso
No nos vamos a hacer, el mismo Dios nos lo dejó ahí. Hebreos 6:14. El pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Porque cuando viene y yo le doy concesión, sí, pero es que es la carne, ¿o quién? ¿Quién está ganando? ¿El espíritu o la carne? La carne. No quiere decir que no fallemos, claro, pero lo que hemos hablado en 1 Juan 3, no practicamos el pecado. Por eso es que tenemos una lucha constante y por eso tenemos que estar preparados con la escritura. Porque las pruebas en cualquier momento nos van a seguir viniendo. Las pruebas son necesarias de una u otra forma. A veces por eso les digo, no estemos con los pensamientos, es que mi prueba no se compara con la, no es que aquí no es de comparar nada. Porque todos necesitamos pasar por pruebas y Dios conoce dónde nos va a probar. Y a veces, aunque pasamos las mismas pruebas, todos reaccionamos diferente porque es de acuerdo como nosotros creamos al Señor. Y no estamos perdiendo nuestra salvación. Pero ¿qué dejamos nosotros? De estar en el gozo del Señor. Y la palabra dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, ¿por qué hablamos tan así? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 8, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué es más importante? ¿El amor del hombre o el amor de Dios? Y la respuesta ustedes la saben y la van a contestar. Pero a veces vivimos que nos interesa más el amor del hombre que de Dios. Y es lo que tenemos que analizar. Por eso es que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y lo hemos platicado. Yo siempre me veía misma y me oigo cada vez, por eso les digo, cada vez que yo les hablo de eso, no solo para ustedes, sino también para mi alma, y es lo que nosotros nos tenemos que repetir. Porque el Señor nos enseña que tenemos que amar sobre todo, sobre padres, sobre hijos, sobre cónyuges, sobre amigos, sobre todos. Él tiene que ser antes. Hoy podrá tenerlos, mañana no. Hoy estaré aquí, mañana no. ¿Por qué? Porque no voy a vivir porque mi eternidad, ustedes ni me lo dijeron, ¿cuál es la promesa? De una eternidad. Así platicaba ayer con el grupo. Ok, ustedes saben de esa eternidad. ¿Ya quieren vivir en esa eternidad? Pregunto. ¿Quieren vivir ya en esa eternidad? Pues ya, ¿no? Que queremos. Ahí está. Ahí está. ¿Por qué? Porque todavía vivimos pensando aquí. Digo, ¿qué? No está condenado dentro de la palabra, pero es el examen que nosotros tenemos que tener, ¿ya? Que nosotros, no es tanto decir, entonces todavía me falta. No es tanto que me falte, sino saber nosotros que le creemos al Señor, que lo que tenemos que estar es preparados. Porque nosotros, así en el caso, por ejemplo, de Evelyn, podría decir, es que yo quiero ver crecer a mi hija. Y luego de verla crecer, yo la quiero ver casarse y quiero tener, y empezamos. Entonces nosotros son nuestros sueños, ¿qué es? Aquí en la tierra. Y entonces, ¿dónde está nuestro deseo? Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo decía, para mí sería mejor estar en la presencia de Él. Y nosotros en nuestras oraciones no estamos pidiendo, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Porque si yo pido que yo quiero estar en tu presencia, ¿qué le estoy pidiendo? Que me lleve. Ahí está. Me lleve. Y todavía no, yo todavía, o sea, no es condenado, la Biblia no está condenando, pero es lo que nosotros tenemos que examinar. Claro, por ejemplo, en un mundo que nosotros diríamos, si estuviéramos viendo en una área, no, yo quisiera mejor ya no estar, porque cuando están cansados de la vida de aquí, es cuando ya quisieran ir, pero no se trata de estar cansados de la vida de aquí, es que saber que hay un propósito y ese es el punto, que tenemos que averiguar si estamos viviendo en el propósito. Todos tenemos un propósito, y el propósito es la gran comisión. Ya dejar de no estar pensando en uno mismo, porque eso es lo que el Señor quiere, que pensemos para los demás. Estamos aquí para el amor a los demás, de lo que necesitan, conforme a lo que nosotros podemos dar. Entonces, cuando vivimos, ya no es por nosotros. Ese es el amor que el Señor nos enseña, el amor ágape. No quiere decir que no nos amemos. Pero recuérdense que los dos mandamientos, amar al prójimo, que es el segundo, como a nosotros. Y que el mismo Señor Jesús agregó de ese segundo que dijo, un mandamiento nuevo os doy. Que se amen unos a otros como yo los he amado. Va más allá.
Bueno, me quedo hasta aquí. Miraremos las 10 pruebas el próximo lunes. Vamos a despedirnos y bueno, feliz Día del Padre, Edgar. Hoy por ser tú el papá, por favor, vamos a pedirle a Evelyn que nos despida en oración con las peticiones y dándole gracias. Pues tuvimos a un padre con nosotros hoy. No, no eres padre, o si eres padre, ¿sí? Ah, vaya. Ahora preguntándome yo. Ok, pues feliz Día del Padre, Edgar. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Bueno, Evelyn, el micrófono es tuyo. Gracias, Brenda. Con mucho gusto. ¿Hay alguien que